Hola, reciban un cordial saludo. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, sede Santiago, de la asignatura Criminología, coordinado por el facilitador Pantaleón Mieses Reynoso. Dicho grupo está integrado por los siguientes participantes. Buenas, Carolina Castillo. Michelle Suriel. Y Kelvin, bienvenido, Turbí Cabrera, quien les habla. En esta ocasión tendremos un conversatorio con dos especialistas, uno en conducta humana y el otro en el área del derecho. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros dos especialistas, que sean ellos mismos quienes se presenten. Bueno, buenas noches. Muy buenas. Sí. Usted primero, padre. Ok. El padre Héctor Troche. Estoy aquí en la comunidad de El Rosario, en Moca, pero antes de llegar aquí trabajé 30 años, como psicólogo en el sistema educativo de Florida. Trabajaba con familias, trabajaba con matrimonios, con jóvenes, con niños, con 30 años de experiencia, y aquí llevo 8 años, de vez en cuando practicando también un poquito a través de la parroquia, con jóvenes, con matrimonios y con familias. Buenas noches, William Mendy, abogado en ejercicio. Actualmente ejerzo la carrera de Derecho aquí en Moca. Graduado hace más de 30 años, para ponerle mucho, y manejando mayormente en el área de lo civil, aunque fui profesor en la universidad por 7 años de área del derecho, especialmente en el área de criminología, de que impartí 2 años de criminología en la Universidad Federico Enrique Carvajal. En esta ocasión estamos nosotros siguiendo el programa de la unidad, estamos ya en la unidad número 7. En esta unidad nosotros trataremos las enfermedades mentales como causas de la criminalidad. Por eso se nos ha pedido consultar con ustedes, que son expertos en estas áreas. Y quisiéramos nosotros formularles algunas preguntas para que podamos aclarar y de esta manera también entender a los demás sobre la incidencia de las enfermedades en la conducta del ser humano. Nuestra querida compañera Michelle comienza con la primera formulación de la pregunta. Esta es para el abogado. ¿Qué es la conducta criminal desde el punto de vista de él como abogado? Para iniciar con esa pregunta. La conducta es una actitud a cometer crimen y delito, o sea, la predisposición que hay personas que desarrollan a cometer crimen o delito. No necesariamente tiene que ser crimen de ningún tipo, porque también podría ser crímenes contra las personas, contra los bienes, inclusive hasta crímenes contra la propia integridad moral. O sea, esa conducta que se desarrolla, que aquella persona tiene esa actitud para violentar las normas que rigen una sociedad. La sociedad está sujeta a normas y hay gente que desgraciadamente siempre tienen como la intención o la facilidad para violentar esas normas, para ir en contra de la norma jurídica que sanciona o establece una prohibición de un hecho, de una acción. Ok. Carolina. A Héctor. Sí. Sobre las enfermedades, las enfermedades conductuales. Mira, en la psicología, ¿verdad? A los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, no los identifica como delincuentes. Ese es un término que usa la sociedad sociológico y un término legal.
La psicología lo que habla es de conducta, de problemas de ajuste de conducta y problemas conductuales y también de problemas emocionales. Pero la diferencia está en que usualmente se hace una diferencia entre el niño o el joven o el adolescente que tiene un problema de conducta, un problema de falta o oposiciones a la autoridad, un problema de ajuste, un problema de entender y relacionarse con los demás, personas agresivas, etcétera, que son, para ponerlo muy sencillo, futuros sociópatas del futuro, que ese término no se usa con niños ni con adolescentes porque sus personalidades no están completas. Ahora, enfermedad mental para los niños sí existe y uno se dará cuenta que usualmente la mayoría de los delincuentes, eso no es una enfermedad mental, es un problema de conducta. Enfermedades mentales como esquizofrenia o depresión o problemas emocionales de distintas clases. Sí se puede identificar jóvenes con distintas enfermedades, pero los psiquiatras son muy cautelosos de ponerle una etiqueta a un niño, a un joven que todavía está en proceso de desarrollo. Entonces hay que entender que la conducta, lo que más, ¿verdad?, la psicología hace más que nada y los estudios sociológicos son mirar los factores que pueden terminar en delincuencia. Factores de conducta, factores de la persona, factores sociológicos, factores emocionales y factores asociados a problemas químicos, problemas del cuerpo, de distintas maneras. Pero esos estudios lo que han identificado son una serie de factores de riesgo que están más presentes en ciertas situaciones. ¿Okay? Entonces, William, en el ser humano se van dando algunas situaciones que afectan. ¿Podría afectar o podría motivar el alcoholismo, el estado de embriaguez a una persona que lo podría llevar a cometer un crimen? El narcótico, el narcodependiente, ya sea de alcohol, de droga, porque no sé si no hay una clasificación, el que está bajo los efectos alusiones de cualquier sustancia, puede ser alcohol o puede ser droga, pierde por su condición de narcotizado, pierde la visión lógica de las cosas, pero inclusive en el derecho se toma en cuenta una causa eximente de responsabilidad, no como una causa agravante, sino como un eximente. En consecuencia, el que pudiese cometer un crimen, un delito, bajo los efectos de la droga o del alcohol, tendría la posibilidad de una excusa legal cuando esa puede probarse psicológicamente su dependencia narcotizada. Pero eso es de observación muy profunda, pero sí el desinhibirse de cualquier acción, porque también puede atentar hasta con su propia vida, porque ha perdido la razón lógica de las cosas y eso puede llevarlo a cometer el crimen o el delito. También hay una situación que no sé si el padre la tenía en cuenta, que el derecho incita lo siguiente. Por ejemplo, la mujer embarazada tiene una causa de exclusión de responsabilidad penal. La mujer embarazada que puede tener tendencia a la cleptomanía, a tomar cosas, quizás no que sea necesariamente a robo, pero se ve como cleptómano. Entonces, hay una situación en la que se toma en cuenta la mujer embarazada para la comisión de ese tipo de delitos. Entonces, sí hay una relación entre el narcotizado o el endrogado o el borracho, para ponerle el embriagado, porque está una causa de eximente o de limitante de la responsabilidad penal. En consecuencia, tiene una influencia. Que la influencia pueda ser determinante, claro está. Eso no se justifica que el individuo se narcotice para cometer un crimen, sino que como consecuencia de perder la razón lógica de la cosa, pueda cometer un crimen. Por ejemplo, el que conduce bajo el estado de embriaguez comete un crimen, es un agravante. ¿Por qué? Porque
si esa persona comete un accidente de tránsito, el embriaguez es un agravante. Fíjense como todo lo contrario, que si puede ser producido por otras circunstancias, el mismo embriaguez puede ser una causa eximente de responsabilidad, siempre y cuando se lo haga probar la pérdida de la razón lógica de las cosas. Ok. Michelle. Micrófono, Michelle. Ya. ¿Cómo se fomenta la conducta criminal con el tiempo en el individuo? ¿Para quién es la pregunta? Para el abogado. Para mí. Ok, mira, la edad, por ejemplo, porque tú sabes que hay la responsabilidad personal por cada hecho. Todo aquel que comete un hecho es responsable por el hecho que comete. Ahora, hay situaciones en las que la edad trae lo siguiente. El padre y la madre son responsables civilmente por los hechos que cometan sus hijos menores de edad, pero no penalmente, civilmente, de los menores de edad. Y la senitud, o sea, la locura después de la edad, está en medio, puede también tener una responsabilidad penal limitada. Ahora, la edad no es determinante en la comisión de un hecho, pero sí, el caso del menor de edad, la responsabilidad penal es limitada a sanciones para el mismo crimen completamente más débiles, más suaves, porque se entiende que ese individuo, ese menor puede ser reformarse, porque tiene todo el futuro por delante. Por eso, aunque la realidad es que en países como los nuestros hay un incremento, desgraciadamente, de los crímenes cometidos y de los delitos cometidos por menores de edad. Por eso se ha establecido la existencia inclusive de tribunales especiales para juzgar a aquellos menores que no se les trata como delincuentes, sino que se les trata más bien como si se tratara de una persona en recuperación por la comisión de un crimen, porque no se les trata como, ya no son internos, ahora ya no se les llama delincuentes a los presos, sino que se llaman recluidos o internos. Pero realmente la edad puede ser importante en el caso del eximente de responsabilidad y en el caso de los menores de edad. Ok. Héctor, tú hablas hace un momento de factores psicosociales de riesgo para el delincuente, para la delincuencia como tal. ¿Cuáles cambios psicosociales han contribuido a la delincuencia? Pues definitivamente el uso del alcohol y las drogas definitivamente es un factor que ha influenciado mucho en el acto de la delincuencia. Las gangas o grupos de jóvenes que se unen y funcionan como gangas donde los jóvenes desarrollan, se desinhiben, tienen una asociación, ese sentido, esa edad de 13, 14, 15 años que siempre están buscando por naturaleza el desarrollo del aspecto social, pues a veces encuentran respuesta a lo que no tienen en el hogar. Y ahí vienen los hogares deshechos, las familias monoparentales, familias donde especialmente el fenómeno de las mujeres solteras teniendo hijos, sin hombres que puedan ser modelos de lo que es correcto, de lo que es la moral, de lo que es lo correcto ser un hombre, o esa transición, porque la mayoría de la delincuencia está en manos de los varones, aunque las mujeres están ahí también creciendo el número. Hay que entender que en este factor de la delincuencia también afecta la internalización de valores morales buenos, algunos dirían cristianos, pero hay que internalizar una serie de valores. Y los niños usualmente en el desarrollo, según van desarrollando, los primeros 5 años son de desarrollo físico, donde están desarrollándose físicamente de una manera acelerada. Pero de 5 a 10, 12 años están observando y aprendiendo e internalizando los valores morales y desarrollando lo que se llama la capacidad de
de entender y de controlar su conducta poco a poco. O sea, nosotros entendemos que un niño no entiende completamente la finalidad de la muerte, porque en términos de su cerebro todavía no está completamente desarrollado, pero eso es una realidad. Entonces, así son las normas que van internalizando, normas morales, valores que van internalizando, y si están en hogares completamente rotos, hogares donde no hay una estructura, donde no hay una disciplina correcta, hogares donde hay adolescentes teniendo niños, muchachitas, y eso es un factor que es un factor de la pobreza. En Estados Unidos se le llama a los 15. A los 15 años la niña sale encinta, tiene una niña o tiene un varón, y a los 15 años ese varón o esa niña o el varón tiene otra niña, o si es hembra tiene otra niña, y ahora la madre está criando a la niña de la niña, y por ahí sigue el problema, y cada 15 años, y eso es un problema real y un problema de la pobreza, que hay que identificarlo así, de la cultura de la pobreza, y un problema que causa delincuencia porque se están criando sin la presencia muchas veces de una figura materna o una figura paterna. La interacción es necesaria. La pobreza es uno de los factores, y las zonas donde no hay, para muchos de estos jóvenes, no hay una consecuencia real inmediata a su conducta. O sea, porque el niño, el joven, el adolescente no piensa en términos como piensa un adulto, de que si hago esto, puedo estar preso, puedo pasar esto. Los jóvenes no entienden eso de las consecuencias, y especialmente si tienen problemas de conducta, no les interesa y no ven cómo su conducta afecta a los demás. Entonces, si ellos quieren algo, lo cogen. Si ven algo, lo cogen. Y si no se lo da, se lo va a quitar a la fuerza porque yo lo quiero, porque yo lo he visto, porque yo lo necesito. Y ese tipo de conducta es una conducta que sale de nuevo porque no hay unos controles internos, porque no ha habido una estructura, o porque viven y quieren estar. Y en esta sociedad, en los últimos 20 años, a través de música y a través de distintos factores, se ha enaltecido esa vida de gángster americano, lo que llaman los gángsters, la vida esa de urbana, de que es el más fuerte, la ley de la selva, el más fuerte es el que sobrevive, y están dispuestos a robar, a hacer, para llenar su necesidad. Y los que tienen problemas serios de conductuales, que son los que nosotros llamaríamos, ¿verdad?, en algún momento futuro, un futuro sociópata, ese funciona por el poder, no por la emoción, sino por el poder. Yo quiero esto, lo quiero ahora. Y como a veces, ¿verdad?, como William podría dar testimonio de esto, la justicia se tarda. Entonces no hay una asociación inmediata de lo que yo hice con la consecuencia. Régimen de consecuencia. Entonces ese régimen de consecuencia, si no existe en el hogar, en la familia, va a crear la idea de que esta es la ley del más bravo encima de todo. Entonces hay otra realidad que hay que entender, que algo que afecta a nuestros jóvenes hoy en día, es que cómo le estamos enseñando a resolver problemas, con agresividad, tomando, quitando, o discutiendo y hablando. Y ahí es que hay un problema serio en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Creo que, no sé si te contesté, pero más o menos esa es la idea de esos factores reales que están ahí. Y algo que está sucediendo en este país y en otros países es ese fenómeno que sigue agrandando y sigue creciendo, de esas madres solteras, que la mayoría en su caso son jóvenes también, demasiado de jóvenes, y tenemos niños, niñas y niños, porque algunos varones también, criando niños.
y no saben cómo compartir valores positivos y cómo vivir en familia porque no lo han experimentado. William Méndez. Déjame decir una cosa, Tubí. Okay. Eso no implica que en la conducta criminal puedan existir, aunque sea fuera de las reglas de la máxima de la cantidad, personas que viniendo de hogares funcionales, la sobreprotección, esa sobreprotección de muchos padres a sus hijos, en las cosas que comenzamos a ver, también deforman al individuo. Y hay individuos que viniendo de familias aparentemente correctas, salen hijos, se crían hijos por la protección. El no tener límites, como decía Trocho ahorita, límite a lo que puedo recibir, a lo que tengo que recibir porque yo lo quiero recibir. Porque si no, nosotros comenzamos a pensar, señores, los funcionarios públicos son gente preparada, son gente educada, de buenas universidades. Oye, pero hay tremendos ladronazos que cometen crímenes contra las cosas. E inclusive, no se nota mucho, pero hay muchas personas de rango de preparación intelectual que también se han visto envueltas en crimen y delito y caeríamos en el sistema de los narcóticos. Pero sí existe en familias personas que por la genealogía de su familia debieran ser correctas, pero salen algunos bastante, y cuando salen, dicen a salir tendente a la actitud delincuencial, son grandes delincuentes. William, tú nos hablabas que era profesor de criminología durante 7 años. Entonces, un poquito, yo quisiera que tú siempre te escuchaba hablar sobre la famosa teoría de César Lombroso. ¿Qué podemos decir? ¿Esa teoría puede ser descartada para el criminal o no puede ser descartada? ¿Qué nos dices tú en torno a esto? Mira, la teoría de César el Lombroso, que ahora mismo cumple año cumplió en noviembre, 6 de noviembre fue la fecha de nacimiento de César Lombroso, está de cumpleaños cerca, se descarta por la teoría de que se entiende de que la sociedad es la que hace, no la formación fisiológica del cuerpo. Ahora bien, los rasgos que él distinguió para sus estudios, porque él no era un improvisado, él estaba encargado de cárcel y era una persona que notaba en la fisionomía de aquellos que él tenía presos, que ahora se llaman internos, de esos presos, él notaba una característica. Esa característica lo llevó a él a utilizarlo para estudiarlo. Pero él no se limitó a hacer un estudio sobre tan solo lo que físicamente. Con eso a él se le recuerda como que él tenía la afición de abrir los cráneos. O sea, esa persona ya condenada a crímenes capitales que ya no tenían posibilidad, cuando morían o cuando eran ajusticiados o ejecutados en virtud de la pena de muerte que se le imponía, él tenía que hacer estudios sobre el cerebro y abría el cerebro y comparaba los cerebros de la gente que él entendía que era correcta o los que eran menos correctos. Entonces, él fue un estudioso. Lo que pasa es que toda su teoría se descartaron. Igual que se fue descartando las cosas, porque, por ejemplo, en la antigüedad, el primer gran aporte a la protección de la sociedad fue la instauración del ojo por ojo, diente por diente. Porque en la antigüedad lo que había es que si un familiar cometía un crimen o delito, la estirpe era toda determinada. Pues no, pero espérate, va a tratar uno solo. Y después viene el ojo por ojo, diente por diente. Si le corta un brazo, córtale un solo brazo, pero no lo mate. O sea, la pena fue facilitándose para el hombre, pensando justamente que no era la teoría de los Lombroso, sino que la persona podía reinsertarse a la sociedad. Y de hecho, lo que persiguen todas las penas que se aplican es que la persona se reeduque, se reinserte. Esa es una realidad que hoy la vemos truncada, porque ciertamente del porcentaje de las personas
que salen de los recintos carcelarios vuelven a cometer el mismo crimen, el mismo delito. Casi siempre vuelven. Ahora, hay una pequeña cantidad de personas que no retornan, pero hay ese cuestionamiento, y por eso ese Lombroso decía, pero es el mismo tipo. Y él hablaba de los ojos brillosos, la frente hundida, mentón cuadrado, porque él buscó una fisionomía física. Y él lo vio. Ahora, esas teorías fueron descartadas, como fue descartado el ojo por ojo, diente por diente, porque se entendía que la modernidad no existía. Ahora, a veces yo me puedo poner a pensar, inventando cosas y decir, óyeme, es salvaje que en este tiempo exista la pena de muerte, pero en las sociedades más modernas que existe la pena de muerte. Hay pena de muerte. Entonces, no debiera haber pena de muerte. Si tuviéramos tanta confianza en la recepción social de que el individuo se puede reinsertar en la sociedad, hay sociedades en las que hay pena de muerte y el tipo no tiene esa oportunidad. Es que si usted comete un crimen, un delito sancionado con pena capital, usted lo va a matar. Entonces, por eso digo que no es que sea fundamental, pero ese juego que hacía el Lombroso tiene una cosa que uno lo comienza a ver, y cuando usted va a los barrios o va a la cárcel, como que usted se siente que quizás un poquito no tan exagerado como lo quería ver, pero como que uno encuentra que hay una fisionomía física en aquella persona que está recluido en las cárceles. Muy bien. Eso es emocionante. Tenemos una última pregunta de Carolina, porque la verdad que el tiempo nos va apremiando. Y como que nos hemos ido entrando con estos dos profesionales y como que queremos hablar más, pero el tiempo también aquí nos apremia. Carolina. William, ¿usted Dígame. no cree que la teoría de César Lombroso se ha descartado un poco por la muestra que él tomó, que solamente tomó una pequeña parte? Vamos a decir, él solamente se enfocó en las personas que habían cometido ya un crimen, pero él no estudió, ese es mi criterio ya, lo que es la sociedad, las personas que no habían cometido un crimen y que tenían esas facciones. Yo pienso que sería... Es que el crimen es multifactorial. El crimen, por ejemplo, tú puedes encontrarte en los barrios, por ejemplo, muchachos que vienen de familia que el papá es un alcohólico, la mamá es una prostituta o lo tuvo con cualquiera que le pasó por encima. Y el muchacho, sale un muchacho bueno, encuentra siempre un alma caritativa que lo acoge, o él se acoge. Yo no sé si los sacerdotes que tienen experiencia que yo en eso, muchachos buenos que les responde el crimen, digo yo, por ¿qué han hecho? Si vienen de un barrio lo que hay es droga, macheteo de gente. Entonces, al parecer es que el crimen es multifactorial. Quizás lo que yo creo que lo que más daño, independientemente de que la teoría de él no caló en el momento, o sea, ¿qué pasó? No caló en el momento, era que él tenía el problema de que él, como tú dices, solamente practicaba sobre el cerebro de los que estaban condenados a muerte y que ya eran delincuentes. Quizás esa sería la fase, pero realmente un científico le estuvo buscando, erráticamente, pero estuvo buscando. ¿Cómo me estás entendiendo? Intentando ver cuál es la explicación, porque es que el crimen es multifactorial, hay muchas cosas que se dan del crimen. Y esa multiplicidad de factores puede a cualquier interesado cometer el caso de él, que él fijó, él creó una estructura. Él creó como si fuera el monte de Frankenstein. Digo, este tipo por lo que tiene es un delincuente, pero él buscó en las cárceles cientos de hombres y le estudió no tan solo la formación física, sino que también el estudio de cerebro, porque él trabajó en el cerebro de ellos y comparó que al fin y al cabo morfológicamente el cerebro todo es el mismo. Y eso quizás fue lo que llevó a descartar su teoría. Y además que el hombre moderno no admite que lo físico pueda ser determinante. Yo te voy a decir una cosa a ti. Hay personas, por ejemplo, con problemas físicos y motores, que tú lo ves y son como resabiosos. Y dices, ¿por qué yo me da? Porque es manco, le falta una... Entonces, parece que eso tiene, no es que sea determinante, porque son multifactoriales, pero sí son cosas curiosas que se dan en la vida. Bueno, yo quiero añadir algo ahí sobre ese punto. Okay. Todos los factores de riesgo son factores que son correlacionales. En otras palabras, mientras más factores uno tenga, más la probabilidad de que se dé la delincuencia. No quiere decir que se va a dar, porque no es una cosa
Lo único, no es una cosa y la otra, sino como decíamos, hay jóvenes que tienen son más, tienen más resiliencia que otros, que son factores que o tú tienes 2 hijos que se crían en la misma casa, bajo la misma situación, y uno de ellos se ve afectado de una manera significativa por los problemas de la familia, etcétera, y el otro no, el otro vive su vida, es exitoso, lo que sea. Es que hay una realidad de un temperamento, de una manera de ser. Y esa realidad es que nosotros somos producto no solamente somos producto físico y de nuestro ambiente, de esa interacción de donde estamos. Y de acuerdo a eso vienen nuestras conductas, nuestros problemas, nuestras realidades. Somos producto de nuestra historia, cada uno de nosotros. Y esa historia, dependiendo de lo que sea, de cómo se ha vivido, cómo se ha estado, a qué hemos sido expuestos. O sea, en una etapa de desarrollo, tú pones a una niña de 5 años, 10, 6 años y la expones a actos sexuales, a un sinnúmero de cosas, y tú estás afectando ya de esa niña de una manera significativa. No es lo mismo que tú expongas a una mujer o a una joven de 18 años a esa misma situación, porque la mentalidad, el cerebro, de hecho, el cerebro se termina de desarrollar a los de 18 a 20 y pico de años. Entonces tenemos que entender que el desarrollo todavía maduro no está. Por eso es que algunos estudiantes pueden tener problemas serios, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que entender, es que estos factores son factores asociados. Ahora, algo que decía William, que yo creo que hay que entender, es que ya se ha probado que hay ciertas áreas del cerebro que si se afectan, la química del cerebro, puede venir una enfermedad mental, puede venir una serie de cosas. O sea, y eso es lo que, por no tener otra palabra en este momento, se llama conducta orgánica. O sea, que mi conducta mía, por ejemplo, yo conozco un hombre que estuvo casado por 20 y pico de años con su señora, tuvo un accidente, se afectó una área del cerebro que inhibe la agresividad. Y el hombre más tranquilo que yo conocía era ese. ¿Y qué pasó? Tuvo un accidente, se afecta el área que inhibe la agresividad y se vuelve agresivo. Y la esposa lo tuvo que dejar porque se volvió agresivo. Y era conducta orgánica. Tuvieron que trabajar con él, darle medicamentos, una serie de cosas. Pero ustedes saben que los latinos no creen en el medicamento mucho. Y él dejó el medicamento, se volvía a poner agresivo. Entonces por fin entendió. Ahora vive solo y vive en Texas solito. Pero ahora se toma su medicamento, hace su cosa y está más tranquilo, más feliz. Porque a veces no entendemos que la enfermedad mental, el cerebro, a veces por la química, por lo que hacemos, hay situaciones que son orgánicas, que hay que entenderlas. Nos queda ya agradecer a Héctor Troche, a William Méndez por esta oportunidad, esperando que quienes tengan la oportunidad también de escuchar, de compartir, de interactuar con estas preguntas, puedan aprender lo mismo que nosotros hemos aprendido, que sea el mismo Dios que les pague y por ese aporte que nos han hecho. Muchísimas gracias. Gracias. A disposición. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, suerte. Bye. Bye. Siempre a su orden.